El Hospital Base San José de Osorno, a través de su unidad de emergencia, hace un llamado preventivo a la comunidad osornina para celebrar estas fiestas de fin de año de manera responsable, sobre todo en tiempos de pandemia. El doctor Carlos García, médico jefe de la unidad de emergencia, detalló el panorama general de la unidad en este último mes y enfatizó sobre la importancia de hacer un uso responsable del dispositivo. De acuerdo al doctor García, la consulta aproximada de pacientes es de unos 200 pacientes diarios, de los cuales un 50% es consulta no pertinente, o sea, pacientes que no tienen patologías graves, cuadro leve que puede ser manejado desde los centros de atención primaria de salud. La consulta diaria de los pacientes que tenemos es aproximadamente unos 200 pacientes diarios, de los cuales un 50% es consulta no pertinente, o sea, pacientes que no tienen patologías graves. La atención de pacientes, como la comunidad ya sabe, está determinada por un índice de gravedad que los clasifica desde C1 a C5, siendo el C1 un paciente grave con riesgo vital inminente y el C5 un paciente que no tiene una enfermedad grave y es una situación leve que puede ser manejado en atención primaria de salud. C2 es un paciente que tiene una patología que puede ser de mediana gravedad y que debe ser atendida en menos de 30 minutos. Nuestro cumplimiento actual, a pesar de la pandemia, en atención de ese tipo de paciente alcanza un 76%, lo que no deja de ser menor, teniendo una gran demanda de pacientes y una gran cantidad de ellos graves. Además, el jefe de la unidad de emergencia entregó algunas recomendaciones para estas fiestas de fin de año, sobre todo la alimentación. Recomendamos evitar alimentos muy contundentes que puedan molestar la parte digestiva, evitar beber en exceso, no conducir, cuidar a los familiares que tengan enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, hipertensión, y no darles trozos grandes de torta o alimentos muy salados que podrían empeorar los cuadros que tienen de base. Respecto de la alimentación, recomendamos evitar alimentos muy contundentes que puedan molestar la parte digestiva, evitar beber en exceso, no conducir si ha bebido, cuidar a los familiares que tengamos que tengan enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes y la hipertensión. Ejemplo de eso es no darles, por ejemplo, trozos grandes de torta, alimentos muy salados que podrían empeorar los cuadros que tienen de base. Evitar actitudes riesgosas, como por ejemplo hacer fuego para hacer un asado estando en condiciones de haber bebido alcohol previamente. Evitar juegos bruscos al día siguiente con los regalos. Por ejemplo, si le regalaron a un niño una bicicleta, evitar que corra por las piedras en la bicicleta o en un lugar donde tenga el terreno irregular porque se puede caer y provocar un accidente. Desde el punto de vista hospitalario, otras de las recomendaciones que sugiere García es evitar actitudes riesgosas, evitar juegos bruscos, por ejemplo, al otro día con los regalos de Navidad. Desde el punto de vista hospitalario, evitar las consultas innecesarias en los diversos centros asistenciales del hospital. ¿Por qué? Porque de esa forma mantenemos los hospitales despejados ante cualquier eventualidad, accidentes de tránsito que también son frecuentes, o por ejemplo ahogamientos o asfixias por inmersión. Evitar las consultas innecesarias, así tenemos hospitales despejados ante cualquier eventualidad más grave como accidentes de tránsito que son frecuentes o ahogamiento por asfixia o inmersión, añadió el doctor García. El llamado a la comunidad que realiza el facultativo, como así también del Hospital Base San José de Osorno, es a mantener las medidas sanitarias propias de la pandemia, como son el distanciamiento social, uso de mascarillas, lavado de manos, evitar aglomeraciones, cumplir con los aforos y acudir a vacunarse para completar el esquema de 3 dosis. Mantengamos la unidad de emergencia despejada y de esa forma la atención sea aún más expedita.